Muy buenos días, amigos que nos miran por este medio. Una vez más le damos gracias a Dios en esta tarde por la vida que nos da. Felices y contentos estamos en esta tarde porque Dios nos bendice, porque Dios nos ha dejado llegar hasta aquí. Y es una alegría, es un gozo para nosotros compartir la palabra a todas las personas que nos miran por este canal. Acompáñenos a hacer una oración a nuestro Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre eterno, gracias mi Dios te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias por tus bendiciones, por la vida, por tantas y ricas bendiciones, por tu gracia, por tu misericordia que derramas con nosotros. Hoy, Padre mío, queremos que hagas acto de presencia y que nos ayudes a entender tu palabra en esta tarde. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno. Gracias porque tú derramas tu misericordia contra esta familia, con esta familia. Bendícenos pues, Señor, y acompáñanos en el dulce y bendito nombre de Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos y amigos, hoy estamos contentos y felices y vamos a tratar un tema acerca de la necesidad del pueblo de Dios, acerca de la necesidad del extranjero, del pobre, de la viuda y de la que el pueblo de Dios está llamado a realizar con ellos. Note Génesis 15:13, dice la palabra: y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya. Ahí servirán a los de esa nación y serán esclavizados y oprimidos por 400 años. Si el pueblo de Dios debió haber aprendido algo en Egipto, fue acerca de la servidumbre, acerca de la esclavitud. Ellos entendieron claramente lo que es ser un esclavo y cómo era tratado el esclavo. Ellos tuvieron suficiente tiempo para darse cuenta hasta el grado que clamaron a Dios por una liberación. Y Dios los escuchó y Dios los sacó de ese lugar. Paso a paso, nuestro Dios les fue enseñando a ellos que al lugar a donde ellos iban era un lugar donde Dios les iba a prosperar. Era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra donde habría bendiciones en exceso si ellos obedecían a Dios. Una de las cosas que Dios le encargó a través de Moisés, les dijo en Éxodo 23:9, no angustiarás al extranjero, pues tú sabes muy bien, porque extranjero fuiste en Egipto. El pueblo de Dios, de esa experiencia de haber sido esclavos en Egipto, eso debería de servirle para tratar bien a otras personas que un día pudiesen llegar a estar al servicio de ellos. Dios en su palabra dice que ama tanto a su pueblo como al que no es su pueblo. Dios hace que el sol salga sobre buenos y sobre malos. Dios manda su lluvia para todos, para hombres buenos, para hombres malos, para hombres justos y para los que no son justos. Dios derrama sus bendiciones para su pueblo y ahí la aprovechan nosotros también. ¿Por qué? Porque de alguna forma la palabra del Señor nos dice que Dios ama también a aquella persona que no es su pueblo, pero es su creación, es su hijo por creación. Dios lo hizo así. Pues si Dios ama a ese pueblo que no es su pueblo, también le dice a usted que ame al extranjero, al que llega, al que no tiene un alojamiento, al que no tiene que comer, al que no tiene dónde pasar la noche. Dice que usted debe abrirle la puerta a ese extranjero que viene y debe quedarse ahí. La sulamita contempló a aquel varón de Dios y le dijo a su esposo, hoy entiendo que este es un varón de Dios, yo le voy a hacer un aposento para que él pase. Y se lo hizo, porque el pueblo de Dios está llamado a bendecir al errante, al extranjero.
La palabra de Dios paso a paso nos enseña que para esta obra, para que usted sea una persona que abra su mano al menesteroso, tiene que haber un cambio de corazón. La palabra de Dios, cuando hace el pacto con Abraham, le da la señal del pacto y es la circuncisión de su cuerpo. La señal del pacto, la circuncisión. El miembro masculino debía ser cortado alrededor, el prepucio, y eso era la señal del pacto. Todas aquellas personas que hacían esto, a los 8 días de nacido el varón que nacía ahí tenía que ser circuncidado para que ya fuera parte del pueblo de Dios o parte del pacto que Dios había establecido con ellos. Para cuando Dios le dice al pueblo de Dios que circuncide su corazón, esta circuncisión del corazón no elimina en ninguna manera la circuncisión de la carne. Solamente la circuncisión del corazón era una señal interna que el hombre no podía hacer. La circuncisión agarraba a usted un cuchillo y cortaba el prepucio, y entonces el muchacho pasaba a ser parte del pueblo de Dios. En esta parte de la circuncisión del corazón, usted como humano no puede hacer eso, no puede hacer nada, porque esa es solamente una obra de conversión del Espíritu de Dios. Es solamente Dios. Pero dice la palabra que no seas duro en vuestra cerviz. Quiere decir que te debes prestar a la moldelación del Espíritu, a que Dios te molde, a que Dios transforme tu corazón. Y un corazón transformado abrirá la mano al menesteroso, al pobre, a la viuda y al extranjero que no tiene dónde vivir. Dios siempre fue claro en esta parte de que debemos de atender la necesidad del extranjero. Pero vuelvo a repetir, solamente la persona con un corazón transformado puede tratar amablemente a un extranjero que llega a sus puertas. El libro de Levítico, el 23-22, dice: cuando levantes la cosecha, no recojas el último rincón, ni recojas el sobrante. Los dejarás para el pobre, para el forastero, para el huérfano, para la viuda, porque ellos no tienen con qué sembrar. Ellos no tienen caballos, ni tienen yunta, ni tienen nada. Incluso aplicándolo a nuestros días, ellos no pueden trabajar tampoco. Entonces Dios te bendice a ti para que le des a ellos. Pero en esta parte Dios habla del campo, porque eran los jornaleros. Esto se escribe cuando la gente vive en el campo, en la tierra. Ya ve que la riqueza de aquellos hombres se medía por las ovejas y por todas esas bendiciones que Dios le daba a ellos. Deuteronomio 24, 19 al 21 dice: si olvidas alguna gavilla, no regreses por ella. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que Dios te bendiga en toda obra de tus manos. No atender las necesidades del huérfano, ni de la viuda, ni del extranjero que viene de afuera, era un pecado grave ante Dios, y Dios lo condenaba, porque dice que Dios tenía cuidado de ellos. Dios te bendice a ti para que por medio de esa bendición le des a aquellas personas que no tienen. Job era una persona justa ante Dios. Y Job en su libro dice, en el capítulo 31 y el verso 32, dice: yo al forastero que pasaba por mi casa, nunca le cerré las puertas. Siempre le abrí las puertas a aquel viajero que tocó a sus puertas. El libro de Ruth 2:10, Ruth le dice a Boaz, dice que ella bajó su rostro en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí siendo yo una extranjera? Ruth se quedó sorprendida que ella, siendo moabita, siendo una extranjera, Boaz había demostrado grande misericordia con aquella muchacha. Entonces él le dice: yo he sabido lo que has pasado desde la muerte de tu esposo y cómo dejaste a tus padres, dejaste tu ciudad y seguiste a tu suegra para acá. Le dijo a los jornaleros que
que no la molestaran y que la dejaran y que tiraran unas gavillas, o sea, unas espigas para que ella la recogiera y que le dejaran pepenar incluso de los manojos grandes, de tal manera que Ruth llenó su canasto de trigo después de haberlo sacudido y llegó ya oscuro a la casa de su suegra, cargada de aquel hermoso trigo, porque vos que conocía las leyes de Dios, sabía que Dios demandaba esto, que Dios pedía esto para la viuda y para el extranjero. Y en este caso Ruth era las dos cosas, era una extranjera y era una viuda. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesús le dijo a su pueblo: tuve hambre y me diste de comer, y fui forastero y me alojaste. Y ellos le van a decir: ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos como un forastero? Y él les dijo: por cuanto lo hiciste a uno de estos necesitados, a mí me lo hiciste. Entonces los invita a heredar la vida eterna, porque ellos han obedecido la palabra de nuestro Dios. Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas y en sus tribulaciones. ¿Cómo ser santo? ¿Cómo debes o cómo eres tú santo si maltratas a los demás, a los que han llegado a tu casa? ¿Cómo puedes llamarte santo cuando le estás haciendo la vida difícil a aquella persona que vive en tus puertas? Deuteronomio 24 habla también acerca de esto. Cuando alguien te deba algo y ya sea tiempo de cobrarle, dice: muéstrale algo de respeto. No abra sus puertas para exigirle que te pague lo que te debe. Espera afuera y deja que él salga y él te lo dé. Y si un pobre te da su manto como garantía, al menos debes dejarlo que duerma con ese manto esa noche. No te lo lleves, no se lo quites. Si ves que está pobre y no tiene, déjalo que duerma con él esa noche. No oprimas al pobre, porque a los ojos de Dios es un pecado, y es un pecado grave. Si Israel debía de dar testimonio como pueblo de Dios, como un pueblo santo que anda en la verdad en medio de un mundo lleno de errores y de maldad, tendrían que ser amables con las demás personas. Tendrían que ser amables con los más débiles, con los marginados, con todas aquellas personas pobres que vivían dentro de sus puertas. Su testimonio no serviría para nada mientras ellos hicieran lo contrario, mientras ellos afligieran al pobre, quebrantando así la ley de Dios. La palabra del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es la máxima expresión de la ley de Dios y es la verdad presente en los tiempos pasados, en los tiempos del medio y en los tiempos de hoy. Siempre debe abrir su mano al necesitado. Abre las puertas al errante, al que no tiene dónde vivir. Santiago dice que de nada sirve que le digas a una persona: ve en paz y caliéntate, pero si no le das con qué, de nada le sirve. Para que tú puedas amar al extranjero, tienes que hacer una circuncisión en el corazón. Y esa no la puedes hacer tú, pero sí puedes prestarte para que Dios trabaje en tu corazón y lo transforme, lo convierta. De tal manera que un corazón convertido siempre estará abierto a la necesidad de los demás. Cuando Dios te haya multiplicado, nunca te olvides que siempre habrá gente que un día ocupará de ti. Extiende su mano, dale de comer al errante, al extranjero. Él llega
Él es peregrino, Él va de paso, pero en el tiempo que te toque, dale de comer, dale, porque si no lo haces, habrás pecado contra Jehová, porque desatender al huérfano, desatender a la viuda, desatender al errante, es un pecado que Dios lo toma muy en serio. Es un pecado grave. Que Dios te bendiga. Acompáñanos a hacer una oración en esta tarde. Mi Dios y Padre eterno, gracias, Señor, te damos en esta tarde. Bendícenos, Padre mío. Rogamos tu bendición y que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre mío. Perdona nuestros pecados y que tu nombre sea exaltado por siempre. Acompáñanos, Padre mío, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amigos, una vez más gracias. Conéctate a nuestro canal y continuaremos aprendiendo más de Dios. Y a través de su manual de la palabra de Dios, entonces sabremos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios demanda de ti y cuál es y para qué te sirven las bendiciones que Dios derrama, tanto que digas tú, estoy sumamente prosperado. Pues acompáñanos y que Dios te bendiga.